Enredando las mañanas. Vamos a estar hablando, por un lado, de esta nueva situación de detención y lo vamos a enmarcar un poco en lo que veníamos charlando en las columnas anteriores de la situación actual en Turquía. Y también, ¿por qué no nos vamos a sumar a la cola del éxito del tema del avión iraní? Sobre todo porque vivo cerca del primer aeropuerto donde este avión tiene que parar y que, bueno, generó como un revuelo esos días, sobre todo porque era gigante, entonces la gente se sacaba fotos y, bueno, después pasó todo lo que pasó, como para echar un poco de luz en medio de este bodrio en un país con un 60% de inflación, ¿no? Acumulada interanual. Pero estamos hablando de aviones. Bueno, el pasado 8 de junio en Turquía, específicamente en una ciudad de la región kurda que se llama Ahmed, se realizó una redada, por un lado en casas particulares y por el otro lado en 6 agencias de noticias. Ahmed es una de las provincias kurdas más grandes, que es en la región turca, kurda turca, que también es una de las regiones más grandes en la conformación de esos 4 estados, cuando se hace la división del pueblo kurdo. Y estas redadas dieron como resultado la detención de 22 personas, de las cuales 20 de esas personas son periodistas y casi la mitad son compañeras periodistas, editoras y demás de medios de comunicación de mujeres. De hecho, una de las redadas más fuertes fue sobre la agencia de noticias G-News y Ginia, que son agencias de noticias enteramente de mujeres, que la verdad que hacen un trabajo súper interesante hace muchos años, que tienen sedes y diferentes edificios de prensa no solamente en Turquía, sino en otros países europeos. En esa línea de tensiones, se enmarca un poco lo que sucede, o en realidad no sé si lo que sucede, sino sí el proceso cíclico que lleva adelante Turquía cada vez que tiene que ocultar abajo de la alfombra determinadas cosas. Entonces veníamos hablando de toda esta problemática geopolítica, de las amenazas de una nueva invasión en Siria, en el medio la crisis político-económica, con una inflación interanual también hoy que está llegando al 60%, que bueno, si bien en Argentina también sucede lo mismo, y es terrible, pero tenemos como un ejercicio de procesos inflacionarios en los últimos 20, 30 años. Turquía, una economía relativamente estable, está desahuciada realmente con valores de esas características, que obviamente están acompañados de desempleo y demás cuestiones. No puedo poner en términos de que si es mejor o peor, pero sí, bueno, nosotros tenemos como una preparación diferente para ese tipo de escenarios, lamentablemente, ¿no? Pero la tenemos. Y bueno, en todo este contexto que de repente vuelve a arremetir contra la prensa, bueno, habla un poco de las medidas que empieza a tomar Erdogan para poder seguir invisibilizando lo que está sucediendo. Tengamos en cuenta que Turquía tiene todo un historial de detenciones de periodistas, condenas a perpetua de periodistas, allanamientos de medios de prensa, y ni hablar de la cantidad de veces que bloquea, incluso mensualmente, diferentes medios digitales. Por eso muchos de los medios de comunicación de la oposición, no solamente kurdos, sino de la oposición en general, suelen tener sedes por fuera del Estado turco, fuera del territorio turco, básicamente. Entonces, esta redada que les mencionaba, de la cual todavía no se sabe exactamente de qué estarían siendo acusadas estas 22 personas, ha llegado a, bueno, generar obviamente la oposición de un montón de medios y de agencias y de asociaciones de periodistas a nivel mundial. Hace algunas semanas hubo otras detenciones donde las acusaciones fueron abiertamente por financiar organizaciones terroristas o apoyar organizaciones terroristas. Muchas veces, digamos, esto se hace en función de notas periodísticas. Pensemos que hace unos meses atrás varios periodistas fueron detenidos por subir notas que hablaban sobre la inflación. Entonces lo que planteaba el Estado turco y en particular la ley de medios que tiene Turquía es que lo que estaban haciendo era generar violencia social, haciendo falsas acusaciones de una inflación que hoy lleva el 60% acumulado interanual, ¿no? Entonces, claramente no era una acusación. Pero bueno, también habla un poco de lo que implica la libertad de prensa y por qué cuando en otros países o en otros territorios como el nuestro, hablamos con tanto ahínco, ¿no? De la libertad de prensa y por ahí como es medio difícil de visibilizar, bueno, están estos países que nos dan una cantidad muy amplia de ejemplos, ¿no? De estas 22 personas detenidas que les comentaba, que obviamente se les confiscaron celulares, computadoras,
discos duros y, bueno, libros, porque digo, los allanamientos fueron en los domicilios particulares en su mayoría. O sea, sí, por un lado, en realidad lo hacen más en términos de inteligencia, pero la realidad es que en Turquía a vos te pueden meter preso por un Twitter que escribiste hace 7 años atrás, digamos. No hay como una línea de investigación real. De hecho, justamente los y las periodistas detenidas planteaban que hace una semana, que en los últimos días empezó como esta etapa de recolección de pruebas, y de esa etapa de recolección de pruebas, de las 22 personas, 16 fueron enviadas a prisión preventiva, pero siguen sin estar en caratula. O sea, no hay una causa que esté caratulada como tal para todo el procedimiento, simplemente los han enviado a prisión preventiva. A las otras 6 personas las han liberado, pero bueno, obviamente cuando hacen ese tipo de procesos de liberación no les permiten movilizar, no les permiten salir del país, tienen como una suerte de control judicial posterior a la detención. Y hoy casualmente, no casualmente, en realidad en esta misma línea, en Estambul, que no es una ciudad kurda, sino particularmente una de las provincias más grandes que tiene Turquía y que Erdogan perdió en las últimas elecciones provinciales, digamos, contra otro partido. También hubo redadas nuevamente, domiciliarias y en medios de prensa. No se sabe todavía el número total de detenidos, pero en su mayoría, o por lo menos los nombres que se han logrado conocer hasta el momento, hay varias personas detenidas que son de medios de prensa y en su mayoría también mujeres. Teniendo en cuenta, sobre todo, que las mujeres, aparte de un labor revolucionario de resistencia que realizan en Turquía, en general, no solamente digo las mujeres kurdas, sino el movimiento de mujeres en Turquía, vienen denunciando hace más de un año la salida de el convenio de Estambul, que es un convenio que justamente trabaja contra la violencia de género en las mujeres. Es un convenio a nivel mundial, una convención a nivel mundial, y Turquía sale de la convención hace 2 años en un momento crítico para la situación de la violencia de género en Turquía, los feminicidios y todo lo que, los transfemicidios y demás que suceden lamentablemente en Turquía a diario. Entonces, no es menor que arremetan específicamente contra compañeras comunicadoras y que hoy, a una semana de haber sucedido las detenciones anteriores, porque fue exactamente hace una semana, en Estambul se han llevado adelante nuevos allanamientos. De hecho, uno de los allanamientos, una de las personas detenidas, es una mujer colaboradora, periodista de Modernidad Democrática, que es una revista de alcance mundial, donde ha escrito gente como Claudia Corol, digamos, porque ellos y ellas piden normalmente notas de diferentes lugares del mundo. Digo, no estamos hablando de un diario puntual, sino de una revista de análisis político a nivel internacional que trabaja determinados temas. Y bueno, una de las personas y de los lugares allanados son las oficinas de esta revista que queda justamente en el centro, en el corazón de Estambul, en Taksim. La verdad que, bueno, es fuerte tener que pensar en que estas cosas sucedan y que a nivel mundial, digamos, no se cuestione, o que se cuestione, sí, por supuesto, pero se cuestiona siempre de los mismos lugares, asociaciones de prensa, asociaciones de periodistas, instituciones o comunicadores y comunicadoras que obviamente están señalando que esto no puede suceder, pero también, como les decía, es algo cíclico que sucede cuando las papas queman en el gobierno turco por alguna razón o porque quedaron en evidencia por algo, suelen suceder estas situaciones. Como un dato, por ahí ahora lo ponemos en términos muy políticos de lo que está sucediendo actualmente, pero hace unos 6, 7 años atrás, 2 periodistas hicieron una investigación, no periodistas kurdos, simplemente periodistas que trabajaban para un medio de comunicación en Turquía, hicieron una investigación y descubrieron que Turquía le compraba barriles de petróleo ilegales al Estado Islámico a través del hijo de Erdogan. Esos 2 periodistas fueron condenados a cadena perpetua. Entonces, imagínense lo que implica, ¿no? Este tipo de situaciones. Para poner un poquito, digamos, de luz de que no es un problema específico con la prensa kurda, sino con la prensa que se atreva a hablar mal de algo relacionado, vinculado con el gobierno. Por eso hablamos de prensa libre y de prensa de oposición y no solo de los medios que nosotros podemos enmarcar en términos de alternativos, sino todas aquellas personas comunicadoras que deciden poner luz o hablar de determinados temas, ¿no? Entonces, por eso un poco mencionaba esto de que esto que está sucediendo no es ajeno a lo que venimos hablando en las columnas anteriores, vinculadas con las amenazas de Turquía en relación a invadir el norte de Siria y todos los movimientos que está haciendo,
incluso vetando el ingreso de Finlandia y Suecia, pero que también a nivel interno, y por qué no externo, porque de la prensa sale un montón de información hacia afuera, si no, no podríamos visibilizar ciertas cosas, está sufriendo esta situación actualmente. Que por el número de detenidas que seguramente sale hoy, estamos hablando de que en menos de 7 días puede haber más de 40 personas detenidas, que en su mayoría son o bien pertenecientes a medios de comunicación o bien pertenecientes a organizaciones de derechos humanos, ¿sí? Porque por la lista que estábamos viendo allí, estamos hablando de personas que representan organizaciones de derechos humanos y abogados y activistas de derechos humanos. O sea, el foco está puesto con un nivel de direccionamiento muy claro. Vamos a ver qué sucede. Como les decía, de las 22 personas detenidas, 16 han sido enviadas a prisión preventiva. Sería como cuando te llevan a una comisaría y después te llevan a la cárcel, aunque no tengas o sea, no está clara la acusación, pero bueno, esta es la situación actual de estas personas. Que ya que están hablando en todos los medios de esto, vamos a hablar un poquito de qué pasó con esto del avión iraní. Me gustaría como tomar esto, ¿no? Lo que pasa, digo, haciendo un paralelo, ¿no? De repente Turquía hace toda una movida para que no se hable de ciertas cosas y de repente en Argentina, donde están pasando un montón de cosas, todos los medios de comunicación están un poco más y pensando en que va a haber un atentado. Digo con esto con mucho respeto, porque si bien la denuncia se realiza desde la AMIA, entendiendo también todo lo que ha implicado el atentado en los años 90 y demás, digo, más allá de eso, digamos, que es una delgada línea donde uno entiende que hay susceptibilidades y cuestiones en las que uno como tal no puede, digamos, necesariamente hablar objetivamente, digo, subjetivamente porque no pasó por nuestro cuerpo, pero sí entendiendo el rol que están cumpliendo los medios y de qué manera se va transformando esto en una gran bola de repente todos hablando de cómo puede ser que haya iraníes en Argentina. Hoy mismo se tuvo que desviar un avión que venía de Venezuela porque el avión hace mucho tiempo se le compró a Irán, ¿no? Digo, es una cosa que no tiene mucho Mezclan todo. Básicamente es un avión venezolano que transporta determinadas mercancías, en este caso autopartes para un autopartista, sale desde México sin ningún tipo de inconveniente, llega a la Argentina, hay neblina en Ezeiza, entonces el aeropuerto más cercano internacional es el de Córdoba, entonces se tiene que desviar a Córdoba. El avión es gigante, o sea, el aeropuerto de Córdoba está, bueno, aparte de relativamente cerca de donde vivo, está como muy cerca de la ruta y el avión era una brutalidad que la gente se frenó a sacarse fotos porque era muy grande, se veía, bueno, en fin. Cuando para en Córdoba, este desvío lo obliga a tener que cargar combustible. Y ahí sale de Córdoba, llega a Ezeiza, y ahí suceden cosas. ¿Qué sucede? Bueno, primero que de la tripulación había 4 personas que eran de origen iraní, que venían a formar en realidad a la tripulación de este avión, que eran 2 equipos de Venezuela. ¿Por qué? Porque este avión, si bien había sido adquirido a determinada compañía, es muy grande porque justamente sirve para llevar grandes contenedores de cosas, en este caso autopartes, entonces era como una formación técnica. Este avión igualmente no solo no es de origen iraní, sino que también ha pasado por empresas francesas y otras empresas europeas, entonces, o sea, es un avión, punto, ¿no? O sea, que de casualidad en un momento lo compró una empresa iraní y después lo compró una empresa venezolana. Históricamente ha habido relaciones comerciales entre Venezuela e Irán, digamos, esto no es nuevo. Digo, más allá de las lecturas más finas que podemos hacer de otro tipo de relaciones o vinculaciones políticas, pero bueno, en principio siempre ha habido estructuras comerciales. De hecho, es mucho más la vinculación comercial que tienen que de cualquier otra índole, independientemente de lo que muchas personas quieran decir al respecto. Aparentemente una de las 4 personas iraníes que estaba en el avión tenía un nombre que se parece al nombre de alguien que puede tener una vinculación terrorista. No así el pasaporte ni la foto ni nada, digamos, sería como si acá hubiera un terrorista que se llamara Juan Pérez, ¿no? Y de repente yo me subo a un avión, me llamo Juan Pérez y bueno, nada, me llamo igual que X persona, ¿no? O sea, una cosa loquísima. Porque digo, de ninguna de las personas de la tripulación no había ni una alerta roja de Interpol, ni un pedido no sé, de cárcel, ni de búsqueda, ni de absolutamente nada. O sea, no se ha encontrado nada sobre ninguna de las personas de la tripulación. Salvo que, como son iraníes y venezolanas, entonces prendió las alertas. ¿De qué no se sabe? Porque aparte, toda la mercancía que llevan adentro del avión, que son autopartes para una empresa internacional de autopartes, está documentada, ya fue revisada,
son autopartes, no hay nada raro, no hay droga, armas, no sé, uranio, no sé qué decir. Y sin embargo, este avión sigue parado hace una semana, la tripulación ha sido llevado a un hotel, están todos en habitaciones separadas, se los ha incomunicado, hay una causa judicial abierta, aunque no se sabe bien por qué, o sea, no hay una acusación formal, solamente un pedido de investigación, y mientras tanto la prensa haciéndose un jugoso banquete de acusaciones cruzadas y de que cómo puede estar pasando esto. Con esto me gustaría como leer un titular hoy, que salió en un medio hegemónico de Argentina, que bueno, que si uno lo lee, yo justamente me llamó la atención porque dice, otro avión venezolano-iraní está en vuelo hacia Buenos Aires, y la bajada dice, el vuelo comercial de la compañía estatal bolivariana, Conviasa, se realiza en un avión que se compró a otra empresa iraní. Listo, ahora de repente todo avión que en algún momento pasó por una empresa iraní no puede llegar a Buenos Aires, seguro trae alguna bomba. Lo digo como irónicamente entendiendo que no es menor porque han sucedido cosas, digamos, en el mundo en general, con determinados orígenes, pero claramente esto es una mezcla entre una islamofobia tremenda, que es justamente meter adentro de una bolsa que todas las personas que vienen de determinadas regiones y que son de determinadas religiones o que tienen determinadas características o rasgos culturales u originarios son necesariamente personas que están vinculadas con el terrorismo, o sea que estamos hablando de una islamofobia y una xenofobia tremenda. Y por otro lado también, digamos, qué rol está jugando Estados Unidos hoy y cómo están mirando a Venezuela e Irán, a quienes están, sobre todo en el caso de Irán, tratando de poner de nuevo en el foco y demás, para jugar a favor de sus intereses. Y cierro con algo muy puntual que sucedió en el año 2011 en Argentina, que fue con un avión, no le vamos a poner bandera, un avión X, frena en Ezeiza, con una cierta irregularidad en sus papeles, se suben al avión y había un cargamento de armas que no estaba declarado. Un avión grande, digamos, con un gran cargamento de armas. Obviamente ese avión fue retenido, bueno. Yo no recuerdo mucho esto, digamos, no recuerdo que haya armado tanto revuelo. Sí hubo como revuelo por el tratamiento que se le dio a la tripulación y al pobre avión con un cargamento no declarado de armas, pero obviamente este avión era estadounidense, no era ni de Venezuela ni era de Irán. Y tenía una carga de armamento militar no declarada que después dijeron, ay, es que nos reolvidamos, pero queríamos hacer como unas operaciones de prueba en Argentina, en una de las bases, bla, 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 entonces les mandábamos armas. Digo, qué fuerte cuando el ojo está puesto en la conveniencia política de determinados estados, ¿no? Y sobre todo de determinados personajes políticos y de determinados medios de prensa. Digo, un poco como para hablar de, bueno, ¿qué implica esto, no? Y la verdad que muchas personas en los medios, yo creo que Patricia Bullrich encabezaba esa línea de que es un avión que viene a hacer espionaje y demás. Digo, ¿quién va a hacer espionaje? En un avión que se ve a kilómetros, porque no saben el tamaño, era imponente la imagen del avión desde el costado de la ruta, y encima se va a quedar sin nafta, y va a pedir que le carguen, porque a todo esto no le cargamos nafta, ¿no? Digo, quiero que sepan que el avión está sin combustible, en algún momento le tienen que poner el combustible, y lo digo un poco en broma y un poco en risa, porque la verdad que es una vergüenza que se esté hablando pura y exclusivamente de esto sin poner sobre la mesa de qué se está hablando y qué pasa en este momento en nuestro país, con nuestro pueblo, digamos, mientras nacionalidad en su lista de pasajeros, ¿no? Digo, hablamos de determinada nacionalidad, no alguien con una alerta roja ni con una orden de detención, mientras, no sé, tenemos un jugador en Boca, ¿no? Con acusaciones tremendamente graves y no veo a esos medios de comunicación rasgarse las vestiduras porque esa persona siga jugando. Digo, si lo ponemos en términos de qué son cosas graves para tratar en los medios. Y qué fuerte que vuelvan a pasar estas cosas que pasaron, que pasan en general, pero que bueno, que pasaron con mucha xenofobia, islamofobia, luego de que caen las Torres Gemelas, pero muy fuerte, muy fuerte. Una vez escuchaba un tema de Garrote Catalina que hace un cuplé sobre lo que fue, no el atentado a las Torres, pero sí todo lo posterior que vino con la caída de Saddam Hussein y cómo se utilizó de excusa determinadas cosas y demás. Un poco uno se puede como reír, digamos, de un cuplé excelente, pero también habló un poco de eso, de que no hay que olvidar que que en el medio hay pueblos que fueron víctimas simplemente de el uso político de determinados intereses a nivel internacional y bueno, que eso sigue sucediendo hoy, ¿no? Que un poco lo que hablábamos, esto de que todos se asombran de que hay una guerra en pleno siglo XXI, bla, 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 como si en algún momento hubiera dejado de suceder.
Enredando las mañanas.